Le di a grabar. Buenas tardes. Aquí estamos en otra socialización. En esta ocasión estaremos hablando de la unidad 4, la cual titula Los inicios de la psicología científica. Bien, los inicios de la psicología científica suelen ubicarse a finales del siglo XIX, cuando la disciplina intentaba pasar de las explicaciones filosóficas a métodos experimentales. Tenemos que el nacimiento de la psicología científica eh, fue fundada por William Hood en 1879, cuando éste fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Este instó, separó la psicología de la filosofía y estableciendo el estudio de la mente mediante métodos experimentales, medición y tiempo de recepción a la introspección y a la entrada a la psicología. Algunos de los aspectos claves tenemos, como ya había mencionado, que se fundó en 1879, que su fundador fue William Hood. Este es un médico filosófico alemán, que es el quien se considera el padre de la filosofía, de la psicología científica. El método que él utilizó es la introspección experimental y la medición de la fisiológica para estudiar la percepción, la atención y la memoria, buscando componentes básicos como la conciencia y el estructuralismo. Este contexto surgió de la necesidad de aplicar técnicas experimentales de la filosofía al estudio de la experiencia consciente y los procesos mentales. El objetivo de este era demostrar que los procesos mentales podían medirse y estudiar o estudiarse con un giro científico, no solo reflexionar, sino filosóficamente. Y él también, aparte de él, surgieron otras figuras. Y también se habla de aquí cómo surgió durante este proceso también el conductismo dentro de la psicología experimental y la independiente. Si tienes algo que agregar. Bueno, sobre el capítulo 1, este capítulo presenta una visión clara del, como ya mencionaste, una visión clara del surgimiento de la psicología como ciencia, destacando que aunque el ser humano ha reflexionado sobre su mente desde la antigüedad, no fue hasta el siglo XIX que esos estudios se adquirieron un carácter verdadero científico. Esto se evidencia como la figura de Jung, como ya mencionaste, que en 1879 marca un punto clave al establecer el primer laboratorio de psicología experimental. También un aspecto importante del capítulo es la idea que la psicología es una ciencia joven y que su desarrollo tardío se debe principalmente a dos factores. Por un lado, la concepción del alma como algo espiritual e intocable por método científico, y por otro, la complejidad del comportamiento humano, que exigió como el avance previo de otra ciencia, como la filosofía. Esto muestra cómo la psicología no surge de forma aislada, sino como resultado del progreso científico general. Bien, también tenemos que dentro de, como ya había mencionado anteriormente, que dentro de la psicología experimental también estaba el estructuralismo y el enfoque del análisis. De esa línea surgen ideas asociadas al estructuralismo y, por ejemplo, autor, Edward Titchener, que buscaba describir la mente como un conjunto de componentes que frecuentemente usaba métodos introspectivos
aunque con fuerte petición de sistematicidad. También yo mencioné lo que es el funcionalismo, que en Estados Unidos se desarrolló centrando en la parte que sirven los procesos mentales, su función en la adaptación y el ambiente. Ahí están las figuras como William James, por su influencia teórica, él también aportó bastante en lo que era esto. Y en contexto fisiológico y método experimental, la psicología científica no surge de la nada, sino que se apoya en avances de la época filosófica y la neurología. Y en este prestigio de método científico, está todo como una cosa asociada a la otra y se llevan a la par. También, También, ajá, haciendo paréntesis, además el texto resalta también la transición de una psicología filosófica a una filosofía científica, que durante siglos pensadores como René Descartes o Aristóteles abordaron problemas relacionados con la mente, especialmente el debate cuerpo-mente. Sin embargo, estas reflexiones eran como especulativas y no experimentales, lo que la situaba más como antecedente que como ciencia propia dicha. exacto. En efecto, si estudiamos los diversos escritorios de los filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín, ponía Tomás de Aquino, René Descartes, entre otros, encontramos varias preguntas y respuestas que tienen dentro de la psicología ya como ciencia. Eh, que esto decían como que no solamente recibían este calificativo, ya que que no existía una disciplina formal llamada psicología, que esta haya surgido en el siglo XIX no fue casualidad, sino fue ya basada al trabajo de lo que eran esos psicólogos que antes de Hood ya venían haciendo su investigación y que Hu fue quien como se atrevió a llevarlo ya a lo experimental, pero También, basado al trabajo de todos ya estos autores. también es relevante el papel de asociacionismo inglés, que intenta explicar los procesos mentales a partir de elementos simples, como sensación e idea. Esta corriente influye directamente en el desarrollo de la psicología científica, al proponer que la mente puede estudiarse de manera sistemática y, y descomponerse en parte observable. Sí, y algo que no debemos pasar por alto, que es que un suceso que marcó el desarrollo de la psicología fue el seguimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencia que podían existir dentro del conocimiento humano. Y que en efecto en 1883 Will Mendel publicó el primer volumen de su obra, Introducción a la Ciencia del Espíritu, donde sostiene que la historia de la filosofía y la psicología, el arte, etcétera, entre otros, no pueden tener el mismo método científico que la ciencia de la naturaleza, puesto que su objetivo o su objeto de estudio es distinto. Claro. En otras palabras, el método experimental no puede ser método de investigación en muy pocos años después del surgimiento. Experimental no puede ser su método de investigación porque ya habían personas, o sea, es como que se contradice aquí, como que ellos no están de acuerdo a que sea Hu quien sea el padre de la psicología, porque ya había un proceso de investigación para convertir Sí. la psicología en ciencia, en lo que ya era experimental. Y en muy pocos años hubo como esa polémica y entonces emerge la interrogante si una ciencia de la naturaleza del espíritu debe explicar o comprender las acciones humanas, que ahí entran como en debate. Ya. Entonces, ya yo daría la conclusión.
Bueno, Ya, se diría que en conclusión el capítulo muestra que la psicología científica surge de la unión entre problemas heredados de la filosofía y métodos experimentales que, provenientes de la filosofía, bueno, que esto permite comprender que la psicología no solo estudia la mente, sino que lo hace con rigor científico, pero también marcando una diferencia fundamental con las ideas previas sobre el comportamiento humano. exactamente. Esto, como tú concluiste, ya yo había mencionado a algunos precursores que ayudaron aquí en lo que es el método de convertirla en ciencia y en ser experimental, pero, eh, ¿cómo te digo? Esta unidad abarca más como lo que es la polémica para convertir realmente la psicología en En ciencia. ciencia, Ajá, entonces durante la primera mitad del siglo XIX, 19. ajá, la polémica sobre que si es ciencia o continúa siendo una, ¿cómo se diría? Una rama normal, como era considerada la psicología, se cuestionó mucho lo que fue el estatus científico de la psicología para permanecer abierta. Sí, pero por lo menos se tomó en cuenta Se tomó en cuenta y ya hoy la tenemos hecha ciencia. Y gracias a eso nosotros estamos estudiando lo que es la la psicología. psicología. Bien, entonces creo que este debate está más que claro. Es todo por hoy. Eh, que es todo por hoy. Hasta un nuevo encuentro. Vamos a ver qué otro No, debate y nos que cada vez un capítulo es como más interesante que otro. que el otro. Bien. Pues nada, Bueno, hasta aquí nuestra parte. Combinamos hasta un nuevo encuentro. somos el grupo D, El grupo D, activo, Rosgel y Isairi de Jesús, hasta aquí nuestra servidora, hasta aquí participación. nuestra parte. Bien, Bye. bye.